Muchísimas gracias al Congreso por la invitación y el espacio para poder conversar sobre manga, sobre todo manga peruano, y también un especial agradecimiento a la profesora Diana Rodríguez, pues esta investigación nació en su curso de seminario, ¿no? en la Universidad de San Marcos, en Historia del Arte, y ella confió en mí cuando le comenté que deseaba investigar desde la academia los inicios del dibujo estilo manga en el Perú. Entonces, el día de hoy traigo parte de esta investigación, me voy a centrar en el caso de El Anillo de Sor de Carlos Anglas. Pero, ¿qué es entonces El Anillo de Sor? El Anillo de Sor es un manga peruano que fue publicado entre junio del 97 a diciembre del 2000. Tiene 16 capítulos, a los cuales el dibujante Carlos Anglas los llama niveles, ¿no? Entonces, en la ponencia voy a hablar sobre niveles en lugar de capítulos, y también tiene un epílogo. Ahora, ¿dónde fue publicado este manga peruano? Fue en Mangakán, que pueden ver las dos imágenes a la derecha, ¿no? Que son dos de las portadas en donde justamente han elegido poner el Anillo de Sor en ambas publicaciones. Y Mangakán es un suplemento de varias historias de dibujantes peruanos con estilo manga, que lo que se buscaba era promover el talento nacional juvenil. Es decir, era como una Shonen Jump peruana, ¿no? Y eso es lo que a mí me llamó muchísimo la atención, y por eso es que he decidido centrarme en analizar una de las historias que venían dentro de Mangakán, porque son varias historias serializadas, ¿no? En donde existieron 20 mangakanes a lo largo, ¿no? Entre el 97 y el 2000. Y entonces lo que pasaba es que en estas mangakanes habían varias historias que cada nuevo número sacaba un capítulo nuevo de un manga, ¿no? Entonces eso es algo que nos recuerda como de revistas que suelen pasar en Japón dedicadas al manga, como por ejemplo la Shonen Jump, ¿no? Y no hay un precedente de algo así en el Perú antes ni después, ¿no? Entonces es un suplemento pionero en cuanto a las publicaciones impresas de estilo manga, ¿no? Mangakán tuvo 3 etapas. Primero, del número 1 al número 10, fue un suplemento de la revista Sugoi, que la revista Sugoi es una revista dedicada a la difusión de anime, manga y cultura popular japonesa, ¿no? Desde la década de los 90, desde el 97. Y luego, del número 11 al número 19, que fue entre el 99 y el 2000, Mangakán salió como suplemento de la revista Masaka, ¿no? La revista Masaka también le pertenece al proyecto Sugoi, pero era parte del Club Sugoi. Entonces se puede ver, por ejemplo, reflejado en las dos portadas que están aquí. Por ejemplo, la primera, que está más hacia la izquierda, en la parte inferior, pueden ver que dice revista Sugoi, ¿no? Prohibido su venta separado de la revista Sugoi. Y en la portada que está a la derecha dice, en la también esquina inferior derecha, dice un suplemento de Masaka, ¿no? Porque esta de aquí ya es número 11 y la otra es la número 4. Entonces, y la tercera etapa de este suplemento de manga es en el 2007. Solo salió un número que fue 7 años después, ¿no? En el 2007 salió la número 20 y ahí ya salió como una publicación independiente, ¿no? Entonces esa es como un poco la historia de Mangakán. Y bueno, hoy tengo 2 objetivos con esta ponencia, y la primera era justamente resaltar la existencia de Mangakán, ¿no? Que es un legado de nuestra historia cultural peruana y también de la cultura otaku, ¿no? de Perú, y que me parecía importante rescatar. Y dentro de una de estas historias serializadas de Mangakán salió El Anillo de Sor, que era uno de los mangas, el manga más popular, porque siempre era el más votado por los miembros del club. Ahora, un poco sobre qué es El Anillo de Sor. Entonces, para comentar la sinopsis y conocer los personajes y por qué fue tan popular, el Anillo de Sor es una historia romántica con toques de aventura que gira alrededor de Okemi, un estudiante secundario enamorado de una compañera de escuela. Okemi lo podemos ver ahí a la mano derecha, y esta compañera de la cual está enamorado es Saiki, que también está en la parte superior, ¿no? Y Saiki es la chica popular, por la que todos los chicos están sumamente enamorados, ¿no? Y Okemi es uno de ellos, y quiere llamar su atención con buenas notas, pero no lo logra. Entonces, un día, ¿no? Buscaba un regalo y para ella, para ganar su atención,
y ahí es donde encuentra un anillo en el baúl de la casa de su abuela. Y este anillo le termina otorgando grandes poderes. Y la única con la que comparte este secreto es con su amiga de la infancia Melody, ¿no? Que está ahí en la parte inferior con sus dos colitas, ¿no? Y Melody es con la que lo ayudará a toda esta aventura. Y sin embargo, ellos comparten la confidencia y el acercamiento hará que entre ambos surja algo más que una amistad. Entonces, también hay romance, aventura, y los poderes que le otorga este anillo a Okemi es, por ejemplo, leer las mentes, se vuelve sumamente veloz, le da una fuerza inhumana, puede mover cosas con la mente. Y un día con Melody, los dos descubren un libro en donde se relata de dónde viene este anillo, ¿no? Y ahí es donde ellos leen que el anillo era de una civilización antigua, ya desaparecida, junto con Atlantis, llamada Zor, y que concede 3 deseos, y que 2 de estos deseos ya han sido usados, pero falta uno. Y ahí es donde dice en este texto que para poder obtener este último deseo, la persona que tenga el anillo tiene que obtener el máximo desarrollo del potencial. Es decir, aquí comienza la aventura shonen del personaje, ¿no? Como con disciplina, con dedicación, él va a tener que entrenar para poder llegar a utilizar este último deseo, ¿no? Porque ¿quién no desea tener un deseo desde un anillo tan poderoso? Y aquí es donde entra Irene, que es otro de los personajes claves, ¿no? Que está también en la parte inferior hacia la mano izquierda, que ella es de Zor, es una de las sobrevivientes de Zor, y ella llega a la vida de Okemi y de Melody y le dice que necesita la ayuda de ellos porque hay otro sobreviviente de Zor que está en búsqueda de este anillo para destruirlo al anillo y también a quien lo posea, es decir, a Okemi. Entonces, aquí vemos también la aventura shonen, ¿no? En donde Okemi va a tener que entrenar también para que este como malvado enviado de Zor que aún sobrevive, no le quite el anillo. Ahora, lo interesante del Anillo de Zor es que es el manga más popular de todo este suplemento de Mangakan. Pero ¿y cómo se puede saber que es tan popular? Pues, por ejemplo, en la mano derecha vemos, esta es la parte de atrás del suplemento número 2 de Tenkaichi. Tenkaichi era el suplemento del suplemento. Los primeros 2 números eran el suplemento de Mangakan y luego terminó siendo suplemento a partir del número 3 de Masaka. Tenkaichi venía a ser como una cantera de dibujantes. Es decir, en un momento Mangakan recibía tantas historias de dibujantes peruanos con estilo manga que se decidió crear dos revistas, ¿no? Y en Tenkaichi estaban los dibujantes principiantes y quienes por votación del público, ¿no? De los del Club Sugoi, quienes tenían las mejores historias y por votación podían tener un espacio en la Mangakan, que venía a ser ya la revista en donde estaban los dibujantes como Carla Sanglas, que tenían mucha más experiencia, ¿no? Entonces venía a ser como un torneo de las artes, de las mangas marciales, como ponen ahí en este texto de Tenkaichi, ¿no? Entonces, en la parte inferior, siempre detrás del de la Tenkaichi, uno podía encontrar esta lista. No sé si se puede observar, pero por ejemplo, hay 2 columnas con cuadrados y en la parte izquierda, arriba dice el anillo de Zor, ¿no? Entonces, uno le sacaba copia y luego lo entregaba en el Club Sugoi, en la librería Sugoi, y votaba por ejemplo, el anillo de Zor, ¿no? Entonces, el anillo de Zor, como comentan ahí mismo también, siempre terminaba ganando la mayoría de las veces como uno de los mangas más votados y por la cual la gente decía que deseaba que continúe, ¿no? Entonces es muy interesante que haya pasado como que todo este estímulo para los dibujantes de estilo manga, ¿no? Pero también otra cosa muy interesante del Anillo de Zor es que nunca acabó, no tuvo un final, su final estuvo inconcluso por 10 años, porque si tiene 16
16 capítulos, 16 niveles y con un epílogo, en los últimos dos capítulos, ¿no? El 15 y el 16 y el epílogo, nunca se llegaron a publicar porque Mangakan dejó de existir. Entonces pasaron 10 años y el mismo Carlos Anglas, en una entrevista que le hice, comenta que él recibía mucha presión a lo largo de todos estos años, desde el año 2000 hasta el 2010, en donde las personas le decían, por favor, necesitamos saber en qué termina esta historia. Y ahí es donde la editorial Perro Muerto se acerca a él y le dice si quiere publicar los últimos números que faltaban publicar en Mangakan y hacer como una especie de tankobán, ¿no? El tankobán es, en la industria del manga, es cuando todos los capítulos de un manga se publican solos, juntos en un solo libro, ¿no? Entonces, el Anillo de Sor vendría a ser tal vez uno de los ejemplos de tankobán que ha pasado en Perú, ¿no? Tal vez el único ejemplo de un manga que ha tenido tankobán con 350 páginas que salió en el 2011, ¿no? Y acá pueden ver la portada que estaba a color y muchas personas se sorprendieron porque dijeron, mira, ahora Melody, ¿no? Que es una de las protagonistas, y Okemi, tenían, ¿no? Por ejemplo, pelo color rubio, ¿no? Y en la parte del fondo se ve al malvado, al enemigo, al villano, que es el de Sor, que quiere quitarle el anillo. Entonces, el segundo objetivo de esta ponencia es que desde la disciplina de la historia del arte quiero analizar los cambios del estilo de dibujo a lo largo de la serie, ¿no? Porque es desde el 97 hasta el 2011, y resaltar los elementos de carácter local, tanto a nivel visual como narrativo. Entonces, son 3 etapas en las que he podido identificar que el estilo de dibujo de Carlos Anglas ha cambiado, ¿no? En la primera etapa es desde el nivel 1 al nivel 4, o sea, del capítulo 1 al capítulo 4. Carlos Anglas me comentó que en estos primeros 4 capítulos él hizo el entintado directamente a mano y eso es lo que envió a Mangakan, ¿no? Y esto es en el año 97. Entonces, por ejemplo, acá tengo 3 ejemplos de 3 paneles. Y lo que se puede observar es, por ejemplo, para luego que puedan contrastar con la etapa 2, es observar cómo los fondos se mantienen blancos, porque luego va a haber mucha presencia de gris, pero acá se mantienen blancos en casi todos los paneles. También los ojos tienen ciertas características que luego ya van a cambiar de una manera sorprendente en los siguientes capítulos. Y, por ejemplo, en la mano izquierda del primer panel ¿no? están Melody y están Okemi. Está también una toma ¿no? de la falda de Melody. Eso también es bastante característico del dibujo de Carlos Anglas en general, ¿no? Tanto en esta historia, él también tiene una historia más en otro suplemento de su web que se llama Yada, y vamos a ver cómo siempre el dibujo de estas faldas es muy característico de él. También en el medio está Irene, que ahora vamos a contrastar cómo sus ojos también cambian en los siguientes niveles. Y en cuanto a la acción, también el dibujo es bastante o sea, la parte de la acción son con líneas bastante delgadas que luego en el siguiente nivel, en la siguiente etapa, que es la etapa 2, va a cambiar. Ahora, en esta etapa 2, que es del nivel 5 al nivel 14, es que no, del capítulo 5 al capítulo 14, aquí el entintado, ya el mismo Carlos Anglas me comentó que ya era a través, ¿no? de medios digitales, entonces que se le hizo mucho más sencillo también, ¿no? Ya vemos el contraste con los fondos, ahora todos los fondos tienen la presencia del gris. Sobre todo ha cambiado, por ejemplo, los ojos de Irene, que se puede ver en el primer panel, que es ¿no? la mujer que tiene las 2 colas con el pelo sumamente negro. Y, por ejemplo, ahora en el segundo panel vemos a Okemi y a Melody juntos, pero ya el fondo tiene, por ejemplo, el árbol o el arbusto ya tienen como una presencia de gris, ¿no? Y también los ojos han cambiado más como al estilo de los 90. Por ejemplo, en el tercer panel vemos a Okemi ya con este brillo característico que no tenía, ¿no? en la primera etapa, cuando todavía el intintado era en digital. Y también el último panel, ahí podemos ver otra escena de acción y cómo ha cambiado, ¿no? con la primera etapa, ¿no? Que es todas las posibilidades que le dio el medio digital a Carlos Anglas, y que esto es entre el 98, ¿no? y el 2000.
Y Disculpa, Talia, finalmente, tienes 2 sí, minutos para concluir. perfecto. Y entonces finalmente la etapa 3 es los últimos capítulos, ¿no? Que nunca se llegaron a publicar en Mangakan y que se publicaron de frente en el Tankobon, que fue, ¿no? Como 11 años después, en el 2011. Acá vemos que el estilo de Carlos Anglas, en todos estos años que no hizo, ¿no? En este hiatus, típico también de los mangakas, en este hiatus, su estilo cambió muchísimo y se reflejó en cómo ha hecho los personajes. Podemos ver los ojos de los personajes y que también los grises de los fondos y en las ropas ha aumentado, sobre todo en las ropas ha aumentado. Ya no vemos el uniforme escolar tampoco tan característico. Y las escenas de acción, por ejemplo, ¿no? En el último panel se nota cómo ha también cambiado en cuanto a cómo la forma del cuerpo, cómo trabaja la forma del cuerpo. Y, por ejemplo, inclusive como Melody ha cambiado muchísimo los ojos, también el brillo tan característico, por ejemplo, ya no está de antes. Y eso sería en cuanto a los niveles. Acá podemos ver las 3 etapas, puse un ejemplo de cada una para que puedan contrastar el tema de los grises y los ojos. Y ya, para finalizar, quería resaltar algunos de los elementos de carácter local, ¿no? Que hace que se pueda también llamar manga peruano, el anillo de Zorra, ¿no? Entonces, a nivel narrativo, hay 2 ejemplos, que es el contexto social peruano y el lenguaje coloquial. Por ejemplo, a la derecha podemos ver uno de los paneles en donde el protagonista está en la computadora y dice, hubo un apagón, ¿no? No puede ser, no me dieron tiempo de grabar, dice. Y se supone que ya no hay terroristas. Claramente una alusión al conflicto armado interno, ¿no? Entonces acá vemos que esto es un contexto como muy peruano y, por ejemplo, en la mano, en la parte inferior, vemos cuando está una de las chicas, Saiki, y dice, eso suena a vil choteo, pobrecito. Entonces la palabra choteo también es algo que podemos entender aquí en Perú, ¿no? Es una palabra coloquial, entonces que el pobre Okemi, el protagonista, ha sido choteado por la chica popular, ¿no? Y a nivel visual están los uniformes escolares, ¿no? El uniforme característico gris peruano, que en lugar del mangaka Carlos Anglas, en lugar de usar el Sailor Fuku, tan conocido de la escuela japonesa, ha usado el uniforme escolar peruano. Y eso sería todo. Muchísimas gracias.